Amén, gloria a Dios. Amados hermanos, es una bendición saludándoles desde aquí de la instalación de la Iglesia Cristiana Casa de Dios. Aquí es donde pastorea nuestro pastor José Noé Carvajal, a la Iglesia Cristiana Casa de Dios, el poder del Evangelio aquí en Los Ángeles, California. Amén, es una bendición compartir este mensaje con ustedes o la enseñanza de la palabra del Señor. Amén, la mayordomía. Así es el tema, la mayordomía. Amén. Pues compartir con usted y escúchalo y será de mucha bendición para su vida espiritual y también su vida material, su vida familiar. Amén. Así que Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. Amén. Amén. Vamos a ir buscando en nuestras Biblias. Vamos a ir a Romanos capítulo 12. Y vamos a ver el verso 8. Tocaba hoy continuar la enseñanza que tocó la hermana Estela acerca de dar. Pero 12:8. Pero como tengo que tocar el tema de la mayordomía, y en esto me voy a extender bastante, y esto es una rama de lo que hoy vamos a tocar. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Romanos capítulo 12, verso 8. Vamos a leer la palabra del Señor. Romanos 12, 8. Dice, ¿lo tenemos? Dice, el que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, dice con alegría. Amén. Puede sentarse. Vamos a hablar hoy acerca del don de administración y el don de misericordia si tenemos tiempo, pero creo que nos va a llevar mucho tiempo en cuanto al don de la administración. No estamos hablando de ministración, sino administración. O sea, eso que Jesús habló de la mayordomía, ¿verdad? La mayordomía. Y este don ha recibido diferentes interpretaciones, pero todas ellas implican, hermano, el administrar o gobernar con sabiduría los asuntos de la iglesia o de la obra de Dios. Se puede entender como mayordomía, que es la comisión para manejar o cuidar algún asunto, como gobernar, que implica la autoridad que se recibe para dirigir a un pueblo o a un organismo, como presidir o dirigir, que está relacionado con la comisión que se recibe para estar al frente de un programa, grupo o departamento. Amén. Fíjense que en el inglés este don es traducido como leadership, ¿okay? Leadership, que es para nosotros liderazgo, es decir, de un grupo o de estar a cargo de un programa o tarea específica. Ahora, hay palabras originales. A mí me gusta hablar de palabras originales. En el original griego, el Nuevo Testamento, se utilizan básicamente dos términos cuando se refiere a este don en la iglesia. En Romanos 12, 8, el original es, en el griego, así, proistameos, que es una palabra compuesta que significa puesto ante otros o puesto en autoridad sobre otros. Puesto ante otros o puesto en autoridad sobre otros. Por eso, tanto administrar como gobernar o dirigir recogen el sentido original de la autoridad y responsabilidad para llevar a cabo algo determinado. Dijimos que en inglés la palabra era leadership,
reconoce ese mismo sentido alguien que dirige a otros hacia un objetivo o propósito. Vamos a ver en 1 de Pedro 4:10. 1 de Pedro 4:10. Dice: cada uno según el don que ha recibido, administrelo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Amén. Hay que administrarlo. De ahí que la Biblia nos enseña que hay que dar de gracia lo que de gracia recibimos. Cuando alguien es un buen mayordomo de Dios, cuando no se queda con lo que le dieron. ¿Por qué creen ustedes que Jesús habló tanto de la mayordomía a Israel? ¿Sabe por qué? Porque a ellos les fue entregada la palabra de Dios. Pero ¿qué hicieron ellos con la palabra de Dios? ¿La compartieron? Se quedaron con ella. Y qué triste, ¿verdad? Que en algunas ocasiones, cuando tuvieron que compartir el mensaje de Dios con otros pueblos, con otras naciones, hermano, lo hacían de mala gana, arriesgando o prefiriendo hasta la muerte antes que compartir el mensaje de Dios, como el caso de Jonás. Nínive no era una ciudad hebrea. Sin embargo, Dios le dijo a Jonás: ve a Nínive y predica el mensaje que yo te voy a dar. Pero él no fue a Nínive. O sea, podríamos decir que Jonás fue un mal mayordomo. Imagínense, mal mayordomo. Y después que predicó el mensaje, no le dijo a Dios: ¿no es esto lo que yo decía? Era tan difícil para otros pueblos tener acceso a los milagros de Dios, a la palabra de Dios que Israel tenía, hermano, que el concepto de ellos era, por ejemplo, el rey de Siria mandó muchos regalos con Naamán, hermano, para que su siervo fuera sanado. Ellos se apoderaron de la palabra y no la compartieron con ningún pueblo de la tierra. Y hasta hoy se consideran ellos los únicos poseedores de la palabra de Dios. Jesús les habló de la mayordomía. Y Jesús les habló de la responsabilidad. Y Jesús les habló de muchas cosas. Como por ejemplo les dijo que el siervo que entendió la voluntad de su Señor y no la hizo. Y les dijo: porque aquellos que le fue entregado mucho, mucho les va a ser pedido. Jesús les habló y les dijo: ¿quién es el siervo? Les dijo, fíjense, a quien su Señor pone sobre toda su casa para que le dé su alimento a tiempo. Pero dice que este siervo, pensando en su corazón, dice: mi Señor se tarda en venir. Dice, comienza a pervertirse, a malgastar, a ir a los consiervos. Entonces dice: vendrá el Señor de aquel siervo y no sabrá a qué hora. De ahí que se requiere que todo mayordomo de la obra de Dios, ¿cuántos mayordomos hay aquí?, sea hallado fiel. Amén. Fiel. Sin torcer la palabra, sin cambiarla. Porque
Porque Dios no se cambia, Dios no se muda. Entonces se requiere que cada mayordomo sea hallado fiel. Hay algunos que son muy astutos, ¿verdad? Como hay uno que menciona la Biblia. Pero vamos a ver qué dice allá en 1 Corintios 4:1. 1 Corintios 4:1. Dice: téngannos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Verso 2: mas ahora se requiere en los dispensadores que cada uno sea hallado fiel. Fiel. Tiene que ser hallado fiel. Pero esa palabra quiere decir mucho. Porque el mantenerse como mayordomo fiel en medio de estos tiempos es difícil. Y nunca en ninguna época de la iglesia ha sido fácil, hermanos, que los mayordomos se mantengan fieles. Por las persecuciones, por los engaños doctrinales, por la falsedad, hermanos, por tantas situaciones, por la hipocresía dentro de la iglesia, por los cambios doctrinales que existen, hermanos. Sin embargo, dice Pablo, se requiere que cada uno sea hallado fiel. De ahí que al que le entregaron 5 talentos, fue y granjeó, trabajó, y cuando su señor le pidió cuentas, le entregó 10. El que recibió 2, entregó 4. Y el que recibió 1, dijo: Señor, yo sabía que tú eres hombre duro, hombre recio, que recoge donde no esparciste y cosechas donde no sembraste. Tuve miedo y fui y escondí el talento, y entonces aquí está lo que es tuyo. Siervo inútil. Le dijeron: mire qué tremendo. Siervo inútil. ¿No te convenía dar mi dinero al banco? Que ganaran, que sean los intereses, ya que tú no ganaste nada. ¡Qué terrible! Muchos, aquel día cuando tengamos que dar cuenta de nuestra mayordomía, y usted dirá: pastor, ¿y a mí de qué me ha hecho mayordomo Dios? De la gracia de Dios. Esa salvación que Él le ha dado a usted, usted tiene que compartirla. Esa habilidad, ese talento, esa capacidad, usted tiene que multiplicarla. Y no podemos ser egoístas. Amén. Se utiliza la palabra oikónomos. Oikónomos. Esto quiere decir casa más cuidado, o cuidado de la casa. Como diciendo, el que maneja o gobierna la casa. Y se traduce como el que administra o tiene a su cargo una responsabilidad. Yo tengo un primo que ahora le sirvió al Señor, mi hermano Marel, allá en El Salvador. Y él era mayordomo en una hacienda. No había trabajadores. Había otros 2 trabajadores, creo, nomás. Pero él era mayordomo y lo tenían cuidando ganado. Ganado fino. Pero el patrón de él tenía un caballo muy fino, pura sangre de esos, carísimo el caballo. Y como el patrón casi nunca llegaba, pues mi primo le gustaba andar como loco en ese caballo. Y el patrón ya se había dado cuenta. Un día llegó donde mi tío y le dijo: mira, Cifredo, quiero hacer un trato contigo. Ya sabes, le dijo, que Marel anda corriendo en ese animal, ahí en esas calles, en esos llanos,
y yo quiero hacer un trato contigo. Si Marel mata al caballo, yo no te lo cobro. Pero si el caballo mata a Marel, no quiero que me lo cobres. Cuando él comenzó a servir al Señor, me decía: mira, primo, vieras qué difícil es para mí servir a Cristo. Le digo: ¿por qué? Es que mira, me dijo, mi lucha no es que quiero irme a tomar, no es que quiero, no, mi lucha es con el ganado. Es que esos animales no entienden de otra forma, solo a malas palabras. Solo a golpes y a pedradas, me decía él. Entonces un día se me ocurrió decirle: pues ¿sabes qué? Tú eres mal mayordomo. ¿Y sabe que ese caballo terminó casi matándolo? Un día lo dejó ir de cabeza en un pozo. Dice la Biblia que sea hallado fiel. Esto significa, hermano, se traduce como el que administra o tiene a su cargo una responsabilidad. Ahora, ¿cuál es el propósito, hermanos, de la mayordomía? El don implica claramente tener el estar a cargo de una responsabilidad en la obra de Dios. Esta responsabilidad puede ser de carácter eminentemente espiritual o la responsabilidad sobre los recursos materiales de la iglesia. En ambos casos, lo que se dirige o administra tiene como propósito que se realice la obra de Dios aquí en la tierra. Fíjese, cuando yo hice los primeros 16 días de ayuno que yo hice, los hice en la casa del tesorero de la iglesia. Y fíjese que yo miré algo que fue tremendo. Ya ve que pasan los camioncitos esos vendiendo paletas. Pero los muchachitos entraban al cuarto, abrían una gaveta y rompían un sobre y sacaban dinero para ir a comprar paletas. La hermana a veces sacaba dinero e iba a comprar cosas de la casa. El hermano a veces agarraba para completar lo de su renta. Y yo le voy a decir una cosa: usted puede gastarse todo el dinero que usted quiera, pero nunca se meta con lo de Dios. Nunca se meta con lo de Dios. Hay hermanos que dicen: Señor, después te pago. Mire, si yo gano $400, ¿verdad? Entonces mi diezmo serían $40, ¿verdad? Esto es el diezmo porque es el 10%. Ahora fíjese, si estos $40 yo me los gasto pensando que yo los voy a dar, la otra semana me repongo. El único problema es que para la otra semana ya no son 40, sino que serían por 4. Entonces serían 160. Eso es lo que dice la Biblia. Devolverá 4 tantos lo que robó. ¿Cuántos quieren ponerse al día? ¿Ah? Entonces, si no puede, esto se multiplica por ¿cuánto le debe a Dios? No le debe.
le ocurra prometerle a Dios: Señor, yo te voy a pagar, porque usted no va a poder. Imagínense que le deba a Dios unos $5,000. ¿Cuánto sería? Vaya vendiendo la casa y hasta el carro, y empeñando un hijo. Ay, usted no se preocupa, ¿va? Lo que pasa es que después lo va a querer empeñar a usted. Esa es la situación. Por eso, hermano, la Biblia dice: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Le cuento. Ese hermano cayó en una situación, hermano, tan trágica. Hasta hoy nunca pudo recuperarse. Hasta hoy. Se gastaba dinero de la iglesia. Dinero que es consagrado. Es como yo en mi caso, el dinero que la iglesia me paga a mí es un dinero que ha sido consagrado, que se ora por él. Yo tengo que tener cuidado. Yo les digo a mis hijos, si les doy $10, si les doy $20 para que, les digo, fíjense cómo y en qué lo gastan, porque es dinero consagrado. En una ocasión, se me reventó una llanta por allá por Downey, y no había una tienda, un cajero, nada. Y a mí se me hizo fácil, me acordé que ahí traía $200 del diezmo de la iglesia de Van Nuys. Y entonces dije, bueno, voy a agarrar de aquí mientras compro una llanta. Y decidí no comprar una llanta, sino comprar 2 llantas. Y me compré 2 llantas para el carro. Iba a ir para Ensenada, y dinero que no era mío. Pero pensando, dije yo, $200, pues yo lo repongo. Mire, hermano, yo le digo una cosa: qué serio problema tuve yo. Pasó la primera semana y nada. La otra semana, peor. Hubo un día que la hermana Ani dijo: hermano pastor, no hay más. $17 fue mi pago esa semana. Y me decía la hermana Ani: no, hermano pastor, yo no sé qué está pasando. Los hermanos no ofrendan, los hermanos no están diezmando. ¿Y qué iban a estar diezmando si yo me había robado $200? Ya tenía, iba para, hermano, más de un mes, y la situación financiera tremenda. Y entonces yo le dije a la hermana Ani: ¿sabes qué? Separa esos $200, porque si no, nunca lo voy a pagar. Para la otra semana las cosas estaban compuestas. Entonces hay gente que dice: ¿qué pasa? ¿Por qué no veo la mía? No paso de buitre a gavilán, y entonces la cosa no prospera. La Biblia nos enseña a nosotros, hermanos, que cuando nosotros somos fieles con Dios en lo poco, Él se compromete a abrir la ventana de los cielos. Ahora, lo tremendo es que, por ejemplo, esto de la mayordomía de las finanzas, hermano, es tan tremendo que o cierra o abre el cielo, y tiene connotaciones eternas, puesto que los ladrones no heredarán el reino de Dios. Eso es delicado. Ahora, yo le decía al hermano Manuel: ¿qué tan buenos mayordomos somos? ¿Cuántas horas tiene el día? 24 horas. ¿Cuántas horas para trabajar? ¿Cuántas horas para dormir? Nos quedan 8. ¿Qué hacemos con esas 8 horas?
¿Qué hacemos con esas 8 horas? ¿Cuántas ocupamos para comer? ¿Ah? Pongámosle 2 horas. Nos quedan 6. ¿Qué hacemos con esas 6? Otras 2 horas para ir al trabajo y regresar, ¿verdad? Bueno, 2 para trabajo por el tráfico. Nos quedan nos quedan ¿cuántas? 4. ¿Qué hacemos con esas 4 horas? Lavar, tienda, ¿no? ¿Todos los días? Bueno, digamos que todavía nos quedan 2. ¿Qué hacemos con esas 2? Vemos las noticias, porque solo las noticias miramos. Nos queda una todavía. Vamos a decir que 1 hora. 1 hora. Hablar por teléfono. Hablar por teléfono y bañarnos. Teléfono, ¿verdad? Y bañarnos. Se fueron las 24 horas. Ahora, ¿cuánto le dimos a Dios? ¿Cuánto sentíamos de 24? Serían 2 horas con 40 minutos. Eso sería el diezmo del tiempo. Hello. Pero Dios solo pide eso. Díganme algo, por favor. Ahí está el problema. Entonces, si el Señor del mayordomo pidiera cuentas, ¿seríamos hallados fieles? Ese aleluya, hermano Manuel, salió así como muy preocupado. Nos ocupamos tanto de nuestras cosas que nos olvidamos, y por eso el texto dice: robará el hombre a Dios. Pues ustedes, les digo Dios, todos me han robado. Era buen mayordomo, porque era fiel. Ahora, la diligencia en el gobierno o administración de la obra de Dios. Jesucristo utilizó los párrafos, las parábolas, perdón, 2 parábolas para ilustrar cómo se debe asumir una responsabilidad que se recibe para desarrollar una tarea específica en la obra de Dios. Y esto lo encontramos en Lucas 14, 28. Vamos a ver qué nos dice el Señor en Lucas 14. Vamos a hablar tanto de la mayordomía, como unas 3 clases, yo creo. ¿Lo encontraron? 14, 28. Porque ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no cuenta primero sentado los gastos, si tiene lo que necesita para acabarla? Porque después que haya puesto el fundamento y no pueda acabarla, todos los que lo vieren no comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Qué triste, ¿verdad? Qué lamentable. Pero eso es una verdad. Eso
es una verdad. Vemos, por ejemplo, cuánta gente, hermano, supuestamente con llamamientos al ministerio, de repente abren un lugarcito por ahí y hoy es una iglesia, al rato es una 99. Porque esto no se trata de eso. Porque el ministerio no es, hermano, lo que mucha gente piensa que es. Esto es algo diferente. Esto es algo diferente. No es lo que mucha gente piensa. Esto no es como dicen por allá, inflar y hacer vejigas, hermano. Es duro, es difícil. A veces hay que luchar contra la corriente. A veces hay que luchar uno solo. Hay veces, hermano, que con nadie cuenta uno, y a veces hasta ni con la mujer cuenta uno. Por sin el marido, ¿verdad? Y contiene el valor de la planificación para la ejecución de una obra. La segunda es la parábola de los talentos, Mateo 25, 14 al 30, que ya hemos mencionado, en donde se ilustra que cualquier talento, don, responsabilidad que se recibe en la obra de Dios se debe poner a trabajar con diligencia para que produzca resultados. Se tienen que ver resultados. De ahí que alguien que dijo por ahí que el que no vive para servir no sirve para vivir. Hay que tener resultados. A través del tiempo, en su liderazgo, ¿qué tanto le quiere la gente? ¿Qué tan buenos mayordomos son? Si fuera puesto en una responsabilidad, ¿me quiere la gente para eso? ¿O no me quiere? ¿Seré hallado fiel o infiel? ¿Cómo voy a ser hallado? ¿Qué significa, hermano, ser líder? En Lucas 22, 24, Lucas 22, 24 dice: y hubo entre ellos una contienda, ¿quién de ellos parecía ser el mayor? Si supieran, hermano. Si supieran, ¿verdad, hermano Oscar? Hay gente que pelea liderazgos y no tienen ni idea de lo que eso significa. No tienen ni idea de lo que significa. El problema es que hay gente que pelea liderazgo y cuando son puestos en una responsabilidad, hermano, se frustran todos. Por eso yo, en una iglesia, en una ocasión que querían votar al pastor, reuní a los hermanos, me pidieron que los reuniera y los reuní. Y entonces, no, hermano, que mire que el pastor, que para acá, que para allá, que para allá, que el pastor acá, que el pastor allá. Yo los escuché. Después que los escuché, les dije amén. Entonces definitivamente ustedes ya no quieren al pastor. No, hermano, que mire. Vale. Supongamos que hoy ya no tienen pastor. Les dije. Y de ahora en adelante, ¿quién va a ser el pastor? Y le dije al más pleitisto de todos: ¿usted va a ser? No, hermano, yo no, pues hermano, usted sabe, yo. Entonces, cállese. Siéntese. Le dije a otro: ¿usted? No,
hermano, ¿cómo va a creer? Yo tengo mucha responsabilidad, mi esposa, mis hijos. Entonces, cállese. Le hablé a todos, eran como 20. Ninguno quería. Ninguno quiso. Entonces les dije, queda establecido que el pastor se quede aquí. Y punto. No hace mucho pasó a la presencia del Señor el hermano Hernán Escobar, pastor de la iglesia del Verbo de Dios. El Cordero del Verbo de Dios, sí, el Verbo de Dios. Se quedó años como pastor ahí. Hay gente que pelea liderazgo sin tener ni siquiera idea de que esto se trata. Venían ellos peleándose en el camino. ¿Quién era el más grande? ¿Quién era el mayor? Yo estoy loco desde hace días. Ando buscando un voluntario que se quiera hacer cargo de mi responsabilidad. De verdad yo quisiera ya nomás ser el pastor de la iglesia. Quedarme con ustedes todo el tiempo. Cuidarlos, apapacharlos, consentirlos. Leñasearlos más de lo que ya los leñaseo. Quererlos. ¿Alguien quiere mi responsabilidad? ¿Por qué no? ¿Ah? Es fácil, hermano, es fácil. Mira qué bonito. Mira qué bonito es. Viaja mucho uno, anda en aviones. Es bonito, es bonito. El hermano Marel, supervisor en Centroamérica de nuestro ministerio, la vez pasada me contó un sueño y me dijo, pastor, tuve un sueño bien extraño, fíjese. Y yo, ¿qué pasó? Fíjese, me dijo que soñé que yo estaba en su casa. Allí en el cuarto donde siempre me dejan cuando voy. De repente me dice, tocaron la puerta y eran unos hermanos que llegaban, me dice, a visitarlo. Y yo, me dijo, estaba preocupado porque estaba sin camisa. Y yo dije, Dios mío, vienen los hermanos y yo sin camisa. Y entonces dice, no encontré otra camisa, no encontré una camisa mía. Dice, lo más rápido que agarré fue una suya. Y me la puse. Dice, pero va a creer, pastor, me dice, que no me quedaba. Las mangas me quedaban bien largas, me dijo, y me quedaba grande, y parecía sotana la camisa, me dice. Y dice que él decía, pero ¿cómo puede ser posible si yo soy más doble que el pastor y soy más alto que él? ¿Cómo me puede quedar más larga la camisa y más grande? Le dije, pues ahí vea usted si se atreve a darme golpe de estado. Le dije, si usted cree que le queda la camisa, póngasela. No, pastor, me dijo, yo estoy consciente de lo que el Señor me ha mostrado, me dijo. Entonces mucha gente pelea liderazgo sin darse cuenta de lo que esto significa. Esto venían discutiendo quién era el mayor. Verso 25. Entonces él les dijo, los reyes de la gente se enseñorean de ellos, y los que sobre ellos tienen potestad son llamados bienhechores. Mas vosotros no así. Antes, el que es mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que es príncipe como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Ah? No es el que se sienta a la mesa. Y yo soy entre vosotros como el que sirve, les dijo él. Pero vosotros sois
los que habéis permanecido conmigo y en mis tentaciones. Así que, hermano, pero nadie quiere servir. Todo el mundo queremos ser vistos, y si vamos a servir, queremos servir en posiciones donde nos puedan ver y donde nos puedan reconocer, y donde la gente pueda decir: wow, este hermano sí que sabe servirle al Señor. Pero hay áreas donde muchas veces no nos gusta servir. Entonces, aleluya, Cristo establece las bases para el liderazgo cristiano, y a través de su propio ejemplo, la forma en que los hombres ejercen autoridad y cómo se sirven de la gente en lugar de servir a la gente, cómo buscan su propio beneficio en lugar del beneficio de los demás, cómo esperan su propia glorificación en lugar de glorificar a Dios. Ay, hermano, yo creo que si Cristo, hermano, físicamente estuviera hoy y reuniera a todos los pastores y profetas y apóstoles y predicadores de ahora, ¿qué creen que nos diría, hermano? Para empezar, ¿qué le hablaría el Señor a esos que andan hasta con guaruras, hermano? ¿Qué le diría el Señor a esa gente que, hermano, no se les puede ni hablar? Me dijo el hermano del dúo Delicias del Salvador, bien triste, me dijo: hermano, fíjese que la vez pasada me dijo, me encontré a un hermano, me dijo, me reservo el nombre, me dijo, así me dijo, me reservo el nombre, hermano, me dijo, pero es uno que tiene un moñito blanco por aquí. Y yo, entusiasmado, me dijo: hermano, yo quise saludarlo, porque yo sé que ese es un hombre de Dios famoso, reconocido en todo el mundo. Y yo me acerqué, iba a acercarme, me dijo, de repente me dijo, me salió un hombre que hacía el pecho, me dijo, y se le puso por enfrente, que le puso la mano en el pecho, y le dijo: ¿dónde va? Ah, hermano, quiero saludar al hermano, le dije. Usted no puede pasarle, usted no puede saludarlo. Hermano, solamente quiero decirle algo al hermano, lo que tenga que decírselo a él, me lo va a tener que decir a mí primero. Los mayordomos de hoy, en lugar de glorificar a Dios, se glorifican ellos mismos. No le sirven a la gente, se sirven de la gente. Y está bien, muchas veces, hermano, está bien con gente que puede convertirse en un obstáculo para la obra de Dios, ¿verdad? Que hay que ser severos muchas veces, pero muchas veces, hermano, son gente que le sirven a ellos mismos, y que por ellos mismos, hermano, sus ministerios se han engrandecido. De manera que debemos ser cuidadosos. Cristo enfoca el ser líder o el dirigir en la obra de Dios, no como el que es mayor o el que es primero, sino el que más sirve. Cristo mismo dio el ejemplo de verdadero liderazgo, donde el que quiere ser primero debe ser el menor, y el que quiere dirigir a los demás es el que debe servirlos. Ay, hermanos, hace tiempos que nosotros fuimos para abrir una obra allá en Yucatán, en Cenotillo, Yucatán.
Y desde que íbamos, yo le advertí al grupo que iba conmigo: vienen a un país donde la cultura es diferente, a un lugar donde la gente tiene costumbres diferentes. Primero, lo que les sirvan de comer, cómaselo. Y no me haga mala cara. Como sea. Como sea. Y uno de los hermanos que a mí me había alardeado de ser misionero, de haber andado por muchos campos y por muchas partes, a la hora de comer nos sirvieron relleno blanco. A mí me encanta el relleno blanco de paja. Y nos pusieron un traste de cebolla curtida, escabeche que le llaman. Y yo vi que algunos agarraron la cuchara y nomás le daban vuelta. Y le dije, ¿qué les pasa? A comer. La Biblia dice que cuando entremos en un lugar y nos sentemos a una mesa, que comamos lo que nos pongan por enfrente sin preguntar. ¿Sería buena misionera usted? Sí, ¿no? Sí. Sin preguntar. Así que comer. Pues los hermanos atendiéndonos, y este hermano, supuesto misionero, empieza: hermano, no hay aquí un lugar donde podamos comprar McDonald's, un Kentucky Fried Chicken. Le dije: aquí no hay. Pidiendo McDonald's, Irma, allá en Cenotillo. En esos tiempos no había que ir hasta Mérida. Pues sabe que ese hermano se fue a Mérida a ir a comer. Y yo ya no hallaba qué hacer con él. Luego a la hora de dormir, hermano, era otro problema. Porque ahí no se acostumbra a dormir en camas. Ahí se duerme en hamaca. Que yo no soy mono para dormir colgado, que no sé qué, y que no sé qué para allá. Hermano, va de protestar y protestar. Protestó por la comida, que los zancudos, que qué calor, porque ahí es caliente, hermano, y que no sé qué, y que ay Dios santo, y que los lagartijitas esas, y de repente que cantaban en la esquina, el pastor en lo oscuro. ¿Qué será eso, hermano? ¿Será culebra? ¿Será? Le dije: ¿sabe qué? Se me duerme ahorita, le dije. Y mañana temprano, le dije. Mañana temprano se me va. Se quedó callado. Sí, es que en el campo misionero uno está impuesto a todo, hermano. Ratas, cucarachas, culebras, lo que sea. ¿Y usted qué sabe a dónde va a llegar? Uno nunca sabe. En el campo misionero usted no puede andar con delicadezas. Así como cuando vamos a los retiros, que los hermanos, yo no sé qué quisieron, quizás un cuarto, un hotel de 5 estrellas. Ya le dije, cuando vamos al retiro, si le fue bien, agarró cuarto. Si le fue más o menos, le tocó colchoneta en el suelo. Y si no le fue bien, pues aunque sea en el carro, le tocó dormir. Pero vamos a buscar a Dios. Pues este hombre, fíjese, hermano, aguantó, por fin aguantó. Y cuando venimos de regreso, y estábamos en el aeropuerto, en el DF, ahí en México, había muchos chinitos ahí. Y de repente, hermano, se me perdió en el aeropuerto. Cuando faltaban
hermano, 20 minutos para abordar. Y salgo como loco yo buscándolo, terminal en terminal. Porque era su primer viaje que salía con nosotros. Y dije, Dios mío, y este hermano, ¿cómo llego yo a Los Ángeles sin él? Y ya, hermano, ya los de la aerolínea United anunciando, hermano, los pasajeros del vuelo tal a Los Ángeles, California, se les anuncia que al ratito, este es el último llamado para los pasajeros. Y éramos los únicos dos que no habíamos entrado. Y yo corriendo por aquel aeropuerto en México, eso es grandísimo. De repente lo veo que viene, puesto por puesto. Ay, hermano, de verdad digo que hay veces que dan ganas de pescocear a uno. De verdad que dan ganas. Es que hay mayordomos que no sirven para nada. Son, como dice la Biblia, inútiles. Sí, hermano. Yo como loco en el aeropuerto. Hermano, ya iba a decir el nombre. Hermano. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué no está oyendo? Le dije que ya es el último llamado. Yo creo que ya cerraron el avión. Le dije, oye, usted me va a pagar el boleto de aquí para allá. ¿Qué pasó, hermano? Ven, y lo agarró de las manos y pegó carrera por aquellos pasillos, hermano. Había estado, fíjense, criticando a los chinos. Los chinos estaban ahí atrás de nosotros y había estado. Mire, hermano, que estos chinos donde sea están metidos. Mire, hasta aquí, en cuanto chinos aquí en México, ¿usted cree que son de aquí, hermano, o vienen de otro lado? Padre. Le dije, hermano, le dije, cállese, hombre. Le dije, no ve que esta gente no puede ser. Aquí, yo le platiqué a ella. Yo conozco a la dueña, le dije, de el Dragón Bakery ahí en Chinatown, que es una china, pero es mexicana. Le dije, y habla español, le dije, nacida en México. No, hermano, mire, estas orientales, que no sé qué. Cuando veníamos en el avión, otra vez, mire, hermano, ay, para Los Ángeles van estos chinos. Hermano, mire, y se para, hermano, el chinito de enfrente de nosotros. Y le dice, ¿sabe qué? Le dice, desde que estábamos en la terminal, estás criticándonos. Le dijo, Francis. Mira, le digo, yo soy chino, le digo, pero soy mexicano, le digo. Soy nacido aquí. Mire, hermano. Hermano, ese hombre deseaba que se abriera un hueco y se lo tragaron. Se quedó mudo. A ver, le dije yo, eso le pasa por el de bocón. Después se me ofrecía para voluntario, hermano, para ir. Pastor, mire, yo pago el boleto. No, hermano, mire, esto es algo tremendo. Una vez mandé uno, hermano, a México a ver una obra nueva. Y por cierto, va a llegar el pastor allá a la convención. Hace 17, 18 años de eso. Y este hermano, en lugar de quedarse en México, se fue con el hermano Jorge, o con los choferes del hermano Jorge, hasta El Salvador se fue. Ay, hermano, viera ese mayordomo, oiga. Allá decidió que iba a ir a Honduras y se fue con los hermanos para Honduras. Y entonces, cuando llegó a la frontera, ya vieron que su pasaporte era mexicano. Le dijo el jefe de migración ahí, y usted le dijo, ¿qué anda haciendo aquí? Pues él muy gallón, ¿no? Soy misionero, vengo de Los Ángeles, California. Pero aquí dice usted que es mexicano. Sí, pero es que yo vivo en los Estados Unidos. ¿Usted es mexicano? ¿Es o no es mexicano? Sí, soy mexicano. Ok, pues toma su pasaporte, lárguese para su país, le digo.
Y ustedes les dijo a los hermanos, váyanse, déjenlo aquí. Y ahí lo dejaron. Tuvo que regresarse para San Salvador. Allá en San Salvador. Una vaca le comió la ropa. No, hermana Fanny, ¿usted cree que solo ustedes han pasado con? No, sí, en esto vive uno de todo. Y hermano, qué bravo andaba ese hombre. Llegó allá con el hermano Giovanni, con el hermano Marel, agarró su credencial y la botó. Después botó la Biblia, porque una hermana de la iglesia no lo quiso, hermano. Se enamoró de una joven por allá. Pero qué si la hermana Julia era de esas hermanas. No, ni se ha casado todavía. Yo no sé por qué las Julias son tan duras. Pero se casan. Y tienen hijos. Sí. De a tres, hermano, de a tres. Y la hermana Julia le salió con el machete desenvainado al hombre. Tremendo, hermano. Entonces, hay gente que no tiene ni siquiera la idea de lo que es el servicio. Quieren que la gente le sirva. Pero ese no es el orden. El mayordomo es llamado no para que le sirvan, sino para servir. Puede ser malinterpretado la mayordomía, ¿verdad? El mayordomo, el jefe, el que da órdenes, el que manda. Eso es en lo secular. Pero en el orden bíblico, el mayordomo sirve. Cuando a alguien en una compañía, en una empresa, lo ascienden a mayordomo, ¿verdad? A manager. ¡Ah, qué feliz! No te guarde, olvídese ahora, yo mando. Y muchas veces dentro de la iglesia existe ese concepto, que el ser líder es para dar órdenes y para mandar. Pero no, el que es líder es para dar el ejemplo. Es para dar el ejemplo. Es para mostrar cómo se hacen las cosas. Es para mostrar cómo se le sirve a Dios. Las implicaciones de este ministerio en la iglesia, amén, la administración o el liderazgo incluyen lo espiritual y los recursos materiales de la iglesia. Es decir, la administración de la palabra, la administración de los dones, la administración de los ministerios o programas de la iglesia, la administración de las finanzas de la iglesia, así como la administración de los bienes materiales de la iglesia. ¿Cuántos en la iglesia muchas veces no tenemos cuidado de lo que tenemos? Yo aquel día tuve que regañar a un hermano allá, porque estamos en una reunión y él está con un lapicero manchando la silla, hermano. Y que era considerado el líder principal, ¿verdad? Yo tuve que parar la reunión. Hermano, disculpe, le dije que lo voy a regañar, pero deje de manchar la silla, hombre. Esta silla es suya, pero tal vez no la cuidamos porque así tratamos nuestras cosas en la casa. Por eso a mí no me gusta decirle a la gente, siéntase como en su casa, porque algunos en su casa hacen unos destrozos, hermano. Mire, mi papá es peluquero, y una vez un hombre, hermano,
con el machete macheteando la silla de la peluquería, fíjese. Mi papá lo miró y se salió y le dijo, mire, le dijo, en lugar de pegarle a la silla, pégale a este leño, le dijo. Así, le trajo un palo, le dijo, aquí le dijo. Somos mayordomos, hemos sido puestos para cuidar. Amén. Para cuidar. ¿Qué hay que cuidar, pastor? Hay que cuidar las paredes, hay que cuidar el techo, hay que cuidar hasta lo más mínimo que hay aquí dentro de la iglesia, las sillas, hay que cuidar el piso, hay que cuidar las cosas del altar, las cosas de la cocina, hay que cuidar todo, hay que cuidarlo todo. Somos mayordomos, Dios nos ha puesto aquí para eso, no solo para cuidar la puerta y cuidar, hermano, el baño o estar vigilando a la mujer a ver a quién saluda. No, no, no. Somos mayordomos de la obra de Dios. Si mira una manchita ahí, hay que ver cómo la sacamos. Un chicle tirado que dejaron los niños, hay que recogerlo. Claro. Hay que ver si las sábanas esas que las ocupan para cubrir a las hermanas a veces están sucias y hay que lavarlas. Siempre viendo a ver qué se puede necesitar. Porque ese es el buen mayordomo. Ahora, como mayordomos, ¡auch! Esto va a doler. Como mayordomos, Dios demanda, hermano, que seamos misericordiosos. Lucas 6:36 dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Ahora, no confunda. No confunda ser misericordioso con consentidor. Amén, porque son dos cosas diferentes. Hay gente, hermano, que son tan, pero tan misericordiosos, que a veces se muestran más misericordiosos que Dios. Y no nos equivoquemos. Por eso es que en cuanto a la predicación del Evangelio, hermano, a nosotros no nos deben mover nuestros sentimientos ni nuestras emociones, sino la revelación del Espíritu Santo y la autoridad de su palabra. Que nosotros no podemos dejarnos llevar por sentimientos ni por emociones. ¿Por qué? Porque cuando mezclamos nuestras emociones y nuestros sentimientos, hermano, yo puedo convertirme en un consentidor. Y la Biblia a mí me dice, mira lo que dice el Salmo 18. Vamos a ver. Bendito sea el nombre de Dios. Verso 26. El verso 25 dice: con la misericordia, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás con limpio y severo serás para con el perverso. Es fuerte, hermano. Déjeme hasta que se descubrió el cero, se creía
que el cero no tenía ningún valor. Pero después descubrieron que podría haber cero más o cero menos. Fíjese. Así que cuando se descubrió las matemáticas, se descubrió que puede haber cero más o cero menos. ¿Cuándo se mostraría más la misericordia? Cuando yo le digo a un adúltero, usted está bien. O se mostraría si le digo, usted está bien o usted está mal. ¿Cuándo mostraría yo más el amor de Dios? Pero sería una contrariedad, ¿verdad? Sería una contrariedad, hermano, porque ¿cómo yo voy a mostrarle más el amor de Dios o la misericordia de Dios en mí cuando le estoy diciendo, tú estás mal? Pero él no me va a entender de esa manera. Él va a sentir que yo de verdad le amo y de verdad le tengo misericordia y compasión cuando le digo, tú estás bien. Va a decir, hermano Carvajal, de verdad, él sí me ama, él sí me entiende. Pero a la postre va a resultar que la misericordia que le mostré aquí lo condenó. Y yo no me mostré misericordioso, sino que me mostré consentidor. Entonces, porque le amo y porque la misericordia de Dios está en mi corazón y porque por esa misericordia yo no quiero que usted se pierda, óyeme, pero le voy a decir que está mal. Y ahí es donde muchas veces, hermano, nos es difícil entender la misericordia de Dios. Y ahí es donde muchas veces nos es difícil, hermano, que la gente nos entienda. El don de misericordia consiste en la capacidad para sentir y expresar compasión hacia los demás. Esta expresión se puede dar en dos sentidos. La primera, hacia los necesitados, haciendo lo correspondiente para cubrir su necesidad. Y la segunda, hacia algún ofensor, para perdonarle la ofensa hecha sin que necesariamente el ofensor, hermano, se sienta ofendido. De ahí, ¿verdad?, que funcionan muchos dones y muchas cosas que hemos mencionado, como por ejemplo el don de la exhortación, que muchos tienen la equivocación que el don de exhortar es regañar. Yo le voy a exhortar en el amor del Señor, pero le meten una gran leñaseada que ya no le dan ganas de volver a la iglesia. Dijimos que exhortar quiere decir edificar y consolar. Pablo dice, aunque yo amándoos más, dice Pablo, sea amado. Amén. ¿Qué les está diciendo Pablo? Yo sé, les dice a los corintios, que la palabra que yo les estoy diciendo no la aceptan. No quieren escuchar esto. Pero entiendan, les dice Pablo, yo lo hago con ustedes porque los amo, les dice. Porque los amo. Aunque amándolos yo más, ustedes me amen menos. Aleluya. ¿Y a usted le aman más o le aman menos?
De repente yo soy un pastor que soy tildado de no tener misericordia y de no ser compasivo. Y realmente a ninguno de los profetas. Por eso la Biblia dice que vivían solos en los desiertos, en las cuevas, en los montes, en las cavernas de la tierra, hermano, porque nadie los quería. Elías, Dios le dijo, apártate de aquí, Elías, le dijo, vete mejor. Moisés, si no, cada rato hablaban de apedrearlo. O sea, definitivamente, hermano, muchas veces el ser líder implica ser misericordioso, pero no consentidor. En ambos casos, la misericordia es manifestada incondicionalmente. Es decir, se expresa no porque la persona que la reciba lo merezca o lo pueda pagar, sino porque se siente a hacerlo amplia y generosamente, sin interés ni condiciones. ¿Entendió eso? Hay personas que no reciben, no merecen que se les haga misericordia, ¿verdad? Pero por amor a veces hay que hacer. De ahí que Jesús dijo, si tu hermano viene a ti 7 veces al día y 7 veces te ofende y 7 veces te dice perdona, ¿qué tiene que hacer usted? Se dice fácil, ¿verdad? Perdónenlo. Los discípulos lo sintieron difícil y entonces dijeron, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? ¿7? Hay gente que, esto no tiene nada que ver, pero se lo voy a mencionar porque ya vino al caso. Hay gente que dice, pastor, ¿y de dónde agarró Caín a su mujer? Fíjese, ¿verdad? Dios dijo que le puso una señal a Caín, fíjese, porque dijo Dios, cualquiera que mire a Caín lo va a matar. Entonces quiere decir que había mucha gente que podían matar a Caín. Y si no, Dios, ¿por qué dijo eso? Cualquiera que mire a Caín, dijo, cualquiera que lo encuentre lo va a matar. ¿Ah? Explíquemelo, o cómo le quedó el ojo. Es como Jacob, ¿verdad? Que Jacob solo menciona que tuvo una hija, ¿verdad? Pero fíjese que no. Hay un texto que dice, y se levantaron todos sus hijos y sus hijas para consolarlo. A saber cuántas muchachitas tuvo Jacob, pero solo mencionó una. Y Adán, dice, y Eva tuvieron muchos hijos e hijas. ¿Cuántos habrán podido tener, hermano, en 800 años? ¿Ah? Lo que pasa es que la Biblia solamente menciona el caso de 2 hijos y 3 con Set. Porque como la Biblia, Génesis no se escribió cuando sucedieron las cosas, le fue dado a Moisés por revelación. Se escribieron detalles importantes, hermano, del plan de redención. Pero Dios dijo, cualquiera que vea a Caín lo va a matar. Así que le puso una señal. Y Dios dijo, y el que mate a Caín, dijo, Caín será vengado 7 veces. Lo cierto es que Caín no se quedó ahí, sino que dice que fue a tierra de Nod y allá iba a su mujer.
En 800 años, quién sabe cuánto se habrá regado de gente, teniendo hijos como tenía, y no era prohibido meterse con las hermanas. Imagínense que Gedeón tuvo 70 hijos que cabalgaban sobre 70 burros. Dios guarde, hermano. Entonces, Caín, 7 veces dijo Dios. Entonces vino Lamec, hijo de Caín, y dijo: si Caín 7 veces será vengado, Lamec será 70. $70 veces será vengado Lamec. Entonces los discípulos dicen: Señor, ¿cuántas veces hay que perdonar? Hasta 70. Y Jesús dijo: no, 70 veces 7. $70 veces 7 hay que perdonar. 70 veces 7. 7 por 7, 49, 490 veces. Eso nos gustaría a nosotros. Pero eso no es lo que Jesús dijo. Jesús dijo 70 veces 7. Haga 77 a lo largo y léame la cantidad. Unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar, centena de millar. Entonces, ¿sabe por qué? Porque el perdón es infinito. Amén. Por eso es que Jesús dijo que más nos conviene a nosotros perdonar, hermanos, los errores y los pecados a nuestros hermanos, porque si nosotros no los perdonamos, a nosotros también no nos van a perdonar. Aleluya. Jesús habló de uno que debía 100,000 y lo perdonaron por no poder pagar. Luego se encontró a uno que le debía 100. Y lo agarró del pescuezo: págame lo que me debes. Y aquel le dijo: ten paciencia conmigo, mi hermano, yo te lo voy a pagar. Y este dice que no quiso, metió a la cárcel a este pobre hombre con su mujer y con sus hijos hasta que le pagara todo. Entonces dice que de repente vinieron los consiervos y vinieron y le contaron al Señor y le dijeron: mira, aquel que le perdonaste 100,000 acaba de encontrar a uno que le debía 100 y lo acaba de meter en la cárcel porque no le pudo pagar. Y entonces lo trajeron, dice que lo trajeron y le dijeron: siervo malvado y perverso. ¿En qué plan queda delante de Dios alguien que no perdona? Como malvado y perverso. Y ningún malvado y perverso va a entrar al reino de los cielos. Así que baile, brinque, revuélquese aquí todo lo que quiera, hable lenguas. Que el hablar lenguas no quiere decir que usted es salvo. Si la Biblia dice que bien puede hablar lenguas humanas y angélicas, y si no tiene amor, de nada le sirve. Es como un plato viejo, una lata vieja que suena. Le digo: toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti hacer lo mismo? Gloria a Dios. Qué pena, hermano, que en una iglesia tan pequeña como nuestra, de repente haya enemigos, hermano. Gente que no se pueden ver. Que a veces, como decían los papás, ¿verdad? Ya les voy a echar sal en el lomo para que se den una lambida, para que se quieran. Una chupada en el lomo. Así decían los viejitos antes, ¿verdad? Sí, los míos también.
para que se quieran. Porque sí queremos que nos muestren misericordia, pero no queremos mostrar misericordia. O sea, hay que ser cuidadosos en eso. Bendito sea el Señor. La misericordia como don tiene el propósito de expresar una virtud divina entre los hijos de Dios, amén, hacia las personas necesitadas, para cubrir sus necesidades y de esa manera manifestar el amor de Dios. Amén. La misericordia, hermano, una virtud divina por excelencia. Nadie, ningún creyente puede decir que no tiene capacidad para perdonar. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Dios vive en nosotros, y de la manera que Dios nos perdonó en Cristo, dice, así también nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos. Dios es conocido como misericordioso. Desde el Antiguo Testamento es reconocida la misericordia de Dios como una virtud única y especial a través de la cual Dios manifiesta su gracia, su amor, su compasión, su perdón hacia sus criaturas sin estas merecerlo. ¿Sabe una cosa? David, cuando David pecó, ay hermano, dice la Biblia que Dios le mandó un profeta y le dijo, escógete estas cosas que te voy a decir. Por 3 días le dijo, vas a padecer peste. O por 1 año le dijo, caer en manos de tus enemigos. Ay, hermano, le mencionó 3 cosas tremendas. Y David ninguna de las 3 escogió. ¿O quieres caer tú, le dijo, en manos de tus enemigos? No, le dijo, te ruego, caiga yo, le dijo, en la mano de Jehová. Porque en el hombre, le dijo, no hay misericordia. Qué duro, ¿ah? Ahora, hermano, eso es peligroso, ¿sabe? Es delicado. Pero David dijo, porque yo sé, le dijo, que sus misericordias, la versión antigua dice, sus miseraciones son eternas. David sabía que Dios se compadecía y se arrepentía de tratarlo mal. Gloria a Dios. Pero eso no quiere decir, mire hermano, a veces ¿qué preferimos nosotros? Que Dios, que alguien venga y nos ordene y nos diga, mire hermanito, mejor haga de esta manera, haga de esta forma, hagamos de esta manera, o que Dios venga y se lo diga. ¿Qué prefiere usted? ¿Ah? ¿Mejor el hermano? ¿O que Dios lo ordene a uno, hermano? ¿Sabe una cosa? Porque si bien Dios se arrepintió de haberle hecho mal a Israel en esa ocasión, David se arrepintió más de haber caído en la mano de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ay, hermano. Dios les puso a Israel, a Josué, a Samuel como juez. Y ellos dijeron, no, queremos rey como los demás pueblos de la tierra. Y Samuel lloraba, hermano. Y Dios le dijo, no te preocupes, Samuel, no te han rechazado a ti, sino a mí, le dijo. Ay, hermano, y cuando Dios interviene para ordenar las cosas, duele. Dice la Biblia que 7,000 murieron, hermano, en un solo día. Un ángel desenvainó la espada. 7,000 cayeron en un solo día. Y dice que el ángel, hermano, puso su espada para herir a Jerusalén.
Y le fue dado aviso y le dijeron: he aquí el ángel de Jehová está con la espada desenvainada en la era de Arauna, Abieserita. Y dice que David corrió y se postró, se tiró al suelo y le dijo: Jehová, le dijo, solo yo pequé, estas ovejas no han hecho nada. Dice la Biblia que edificó allí un altar. Dice la Biblia que Jehová le respondió a David con fuego aquel día. Note algo, que David no pidió fuego, Dios derramó fuego. ¿Qué le estaba mostrando Dios a David? Estoy enojado, David, y en lugar de consumirte a ti, David, voy a consumir ese holocausto que tienes ahí. Es muy peligroso, hermano, muy peligroso caer en la mano de Dios. Es algo tremendo. Y ahí es donde muchas veces nosotros, hermano, queremos mostrarnos más misericordiosos que Dios. Por eso muchas veces es preferible que papá y mamá me corrijan y no que Dios me corrija. Por eso es preferible que los hermanos me corrijan a que Dios me corrija. Porque Dios va a usar métodos que no me van a gustar para nada. Amén. Amén. El libro de los Salmos está plagado de expresiones de reconocimiento a Dios por su misericordia. Hay cerca de 50 salmos que hablan de la misericordia de Dios. Y una de las expresiones está en el Salmo 108, verso 4, cuando dice: porque más grande que los cielos es tu misericordia. Todas estas expresiones reconocen que el hombre no merece la gracia de Dios, pero que su misericordia, amén, la recibimos. Daniel se dirige a Dios y le pide que Dios le responda. Sin embargo, lo que le pide no se lo pide por merecerlo o porque Dios lo declaró justo, sino por su misericordia. La misericordia de Dios es amplia y es sin condiciones, hermano. Por eso, una forma de definir la misericordia de Dios es amor a pesar de todo. Dice la Biblia que el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de errores. Por amor, yo te perdono, yo te sobrellevo, yo te entiendo por amor. Pero nunca pensemos mostrarnos más misericordiosos que Dios, hermano, porque no vamos a salir bien. Samuel lloró toda su vida a Saúl. Toda su vida lo lloró. Y aunque Saúl ya estaba desechado, Samuel lo lloraba. Hasta que un día Dios le dijo: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado? Y esa es una situación tremenda. Usted me preguntará: pastor, ¿y en este tiempo habrá gente que ha sido desechada por Dios? ¿Usted qué dice? Yo creo que sí. Hay gente que ha sido desechada por Dios, hermano, por su dureza, por su descaro con que muchas veces hacen las cosas delante de Dios. Han sido desechados por Dios. Sin embargo, Dios ya no quiere saber nada de ellos, ni tiene nada que ver con ellos, pero muchas veces nosotros sí. ¿Verdad? Porque hay que ser misericordiosos. Y bien, no nos toca a nosotros juzgar esa situación, sino a Dios. Por lo tanto, la Biblia dice: no seas demasiado justo, porque te destruirás a ti mismo. ¿Entendieron eso? Como mayordomos hay que ser misericordiosos y siempre ampararnos a la misericordia del Señor para que las cosas nos salgan bien, hermano.
Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que los misericordiosos, dice la Biblia, son aquellos que están pendientes de las necesidades de los demás, gente con un corazón tierno y tolerante, no para juzgar las desgracias de otros, sino para socorrerlos y saciarlos de las mismas. En contraste con la gente que es indolente ante las necesidades de los demás, o de los legalistas religiosos que juzgan a los que padecen como víctimas de sus desatinos. Porque hay gente, hermano, que no pueden ver a alguien sufrir porque seguramente debe haber pecado. Fíjese que esta gente son tremendos. Ya ves estos días que ustedes me mandaron a descansar, ya ven que aquí andaban diciendo que yo estaba gravísimo, que me había dado un derrame cerebral, que un ataque al corazón, que un saber qué, y yo tranquilo en un cuarto con aire acondicionado. Bueno, desde ese día que me llamaron, yo comiéndome unos camarones y un pedazo de pescado estaba, hermano, rico, de un restaurante bueno por allá. Y a alguien se le ocurre decir aquí que el Señor le había mostrado que eso era un castigo de Dios conmigo porque yo predicaba en la Trinidad. Fíjense. Hay otros que no le puede pasar una desgracia a alguien porque el Señor ya me lo había mostrado a mí. ¡Qué terrible! Así no funcionan los dones. Dice la Biblia, amén, con el misericordioso te mostrarás misericordioso, limpio para con el limpio, justo para con el justo, pero severo, duro con el impío y con el perverso. Cuando habla de impío y perverso no habla, hermano, de un hermanito que cometió un error, que por debilidad, que por ignorancia. No, habla de gente que con pleno conocimiento saben que la Biblia dice, pero a ellos no les importa. Son apóstatas de la verdad de Jesucristo. Amén. Amén. Seamos buenos mayordomos. Para el próximo martes seguimos tocando lo de la mayordomía, que apenas hemos empezado. Gloria al Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Vamos a recoger la ofrenda esta noche. ¿Quién está a cargo? Hermano Oscar. Amén. Recuerde que este jueves hay enseñanza de la palabra del Señor aquí en la iglesia. No se pierda ese culto. Siempre tenemos temas de gran importancia para la iglesia. Gloria a Dios. Recuerde que estas enseñanzas están siendo grabadas y usted puede pedirlas a la iglesia en cuanto las tengan listas los hermanos.